quedamos en la número 15. En la 15 nos quedamos ayer haciendo la revisión. Tenemos que terminar este simulacro porque necesito chequear a ver cómo estamos. Por favor, una consulta. Si cualquier chico que tiene una consulta, ya que somos varios en esta aula, si alguien tiene una consulta, sí, por favor, inmediatamente, porque ayer sí noté algunas cositas en cuanto a respuesta, sí noté algunas cositas, puntos gramaticales que he apuntado, que hay algunos tiempos que sí nos están trayendo alguna pequeña dificultad por lo que veo. Ayer han tenido esta respuesta, se supone que era acá y dabas por acá y obviamente esto chocaba. Entonces ahí había ahí sí me dio cierta preocupación en cuanto a algunos tiempos del básico. O sea, de todas maneras hay que revisar tu nivel básico, de todas maneras. Acá en este examen no te están tomando absolutamente nada que tú no hayas visto en el nivel básico. Nada. En cuanto a gramática, nada. Nada. En el nivel básico te dijeron que, por ejemplo, vamos a decir, ¿no? Mientras van entrando los chicos, vamos a hacer una pequeña explicación. En el nivel básico te dijeron, oye, vas a hacer el presente simple. Ok, ¿cuál va a ser el presente simple? El presente simple va a ser cuando Juan plays. Cuando Juan plays soccer, ya, obviamente, soccer, ya está. Esa es una oración, obviamente, ¿qué cosa le falta acá? Le falta la S, obviamente, porque Juan es he y te falta la S. Obvio, acá te dijeron, esto es un presente simple, estás en afirmativo. Cuando estás en afirmativo, para he, para she, para it, los verbos tienen S. Acá el verbo está en su primera presentación. Eso te dijeron en el nivel básico. Esta oración es una oración netamente nivel básico. Tiene máximo 3, 4 palabras, máximo. En una oración de nivel intermedio, la oración ya es más compuesta. La oración ya es más amplia, lleva más verbos, lleva más auxiliares. Esto es una oración de nivel básico. Y luego te dijeron, ahora te voy a enseñar el futuro. Ok, Juan will play soccer. Ya está. Juan will play soccer. Esta es una oración nivel básico, nivel que esa es la primera, es donde sale el primer verbo en su primera presentación. Este es un presente simple. Luego te dijeron, ya, ahora como ya estás más o menos contextualizado en un presente simple, ya tienes la orientación del presente simple, ahora vas a hacer un futuro simple. Porque ya aquí, en este tiempo de acá, en este presente simple, ya te dicen, estos van a tener auxiliares. Esos auxiliares van a trabajar de acuerdo a sujeto. Estos auxiliares van a estar en afirmativo o en negativo. Estos auxiliares de acá van a estar en afirmativo o en negativo. Pero cuando tú tengas un auxiliar, el verbo regresa a su primera presentación. Por eso, este tiempo de aquí marca tu gramática. El presente simple marca gramática porque es ahí donde trabaja el primer verbo. El primer verbo. Aquí te enseñan auxiliares, presente, pasado, auxiliares en afirmativo y negativo. Y aquí es donde te dicen, cuando tienes un auxiliar, el verbo debe regresar a su primera presentación. El verbo debe estar en su primera presentación. Porque esto de acá se va a arrastrar en los siguientes ciclos y en los siguientes niveles. Entonces, aquí ya te dijeron el futuro simple. ¿Por qué acá tienes, oye, Katy, ¿por qué estás tomando esto? Porque esto de acá se va al intermedio. Y cuando se va al intermedio te dicen, oye, vas a ver condicionales. Como ya tienes todo este bagaje de información, ya tienes todo este bagaje de ¿qué? De gramática, ahora se van al nivel intermedio. Y en el nivel intermedio te dicen, vas a hacer condicionales. Condicional. Y ahora vas a hacer, esto va a ser presente simple
Presente simple versus el futuro simple. Futuro simple. Ahí está. Aquí tienes que mezclar los dos. El presente simple con el futuro simple. Y este es un condicional 1, porque te falta el condicional 0, te falta el condicional 2 y te falta el condicional 3, donde todo lo que has hecho en el nivel básico, aquí van a ser versos. Aquí van a ser versos. Y si te dicen que Juan, vamos a decir, perdón. Como eso es así, te van a decir, ¿no? If Juan studies, he, espacio en blanco, y te van a poner así. Ya, listo. Alternativa alfa. Would. Alternativa bravo. Alternativa Charlie. Y alternativa delta. ¿Cuál es la respuesta? Would. ¿Y por qué no puede ser could? ¿Por qué no? Acá tienes would. No, ambas. Según estructura gramática, a ver, ¿por qué dijiste would y no dijiste will? ¿Por qué? Porque conoces. ¿Cuál es la diferencia entre would y will? ¿Cuál es la diferencia? Would es un modal. Ya, está bien. No. Vamos, ¿qué cosas son? Estos ya. ¿Sabes qué cosa es? ¿Para qué se usa? Pero ¿qué cosa es gramaticalmente? Porque acá te están pidiendo, uno, el uso y te están pidiendo qué cosa es. Ojo, que tú estás dando dos alternativas, pero no te estás fijando en este verbo y no estás siguiendo lo que te dice arriba gramática. ¿Qué te dice? ¿Quién es versus contra quién? ¿El versus contra quién es? Tiempo. Ya, está bien. ¿Y por qué tiempo le estás poniendo? Vamos, ¿qué tiempo le estás poniendo? Presente simple. ¿Contra quién? ¿Contra quién? El futuro simple. ¿Y cuál es el futuro simple? ¿Quién es el auxiliar del futuro simple? Vamos, ¿quién es? Will. Pues Will. Y entonces, ¿por qué colocamos could? ¿Por qué colocamos would si esos dos están en pasado? Distractores. Exactamente. Would está correcto, está habilitado para subir, pero no te... Would, escúchame, mira. Para comenzar, todos estos son auxiliares. Tú dices would es podría. Could, sí, está bien. Esto es cuando debes armar la estructura gramatical. Obviamente no pueden haber dos respuestas. Y si te quedan dos, una de esas arma estructura. Pero lo más importante es que estos son auxiliares. Auxiliares. Y como auxiliares están en presente, estos son verbos auxiliares. Y como verbos auxiliares están en presente o están en pasado. Will está en presente y would está en pasado. Pero no te están pidiendo pasado, te dicen presente simple versus futuro simple. ¿Cómo te das cuenta, Katy? Porque son 4. ¿Y cómo te das cuenta? Por gramática, pues sabes que es un condicional porque te pide if. Ya te dejó un verbo guía, el verbo guía es studies. Estoy en presente simple. La única opción es will. ¿Por qué? Porque es presente simple versus futuro simple. Entonces, por eso, esas 4 hojitas, esas primeras 4 hojas que tú tienes, ahí está tu nivel básico, tu nivel intermedio, porque lo mismo van a hacer cuando te pidan voz pasiva. Cuando te pidan voz pasiva es lo mismo. Esos 4 tiempos gramaticales en el intermedio comienzan a combinarse así de esta manera. Comienzan a combinarse de esta manera. Entonces, sí, claro, hay un nivel que está ahí muy considerable, nivel intermedio, pero, o sea, por las respuestas que ayer han dado algunos chicos, entonces sí hay que hacer ese repaso del nivel básico general total, porque mira cómo está aquí. Ojo, que esto de acá, oye, sí, Katy, tú me tienes que preparar para un examen de escuela de guerra. Sí, pero para mí el examen de escuela de guerra y para los demás profesores no se va a bajar, no te van a preguntar nada de esto,
No crees que tu examen de escuela de guerra va a ser algo así. Yo no creo que sea algo así. O sea, no te vamos a preparar con el DU, con el DAS. Obviamente que tenemos que prepararte. ¿En qué sentido? En el sentido de gramática. En la gramática, sí, tú debes conocer esa gramática, porque ayer sí noté algunas cositas que de verdad sí me preocuparon un poco. Exactamente. Estas cosas de acá tú no vas a encontrar. Esto de acá no vas a encontrar. No vas a encontrar esto de acá. Todo esto a nivel básico. Esto de acá no va a salir. En la vida va a salir. Saldrá uno que otro. Esto es nivel intermedio. Aunque no crees por toda esta estructura, mira, por toda la estructura que tiene esta oración, esto es nivel intermedio. Por la estructura, esto es nivel básico. Mira cuántas preguntas, mira cuántas letras tiene. Esto ya, pues ya, esto es recontra el nivel básico. Por la estructura. Por la estructura tiene 3, 4 palabras, nivel básico. Esto es nivel básico, vocabulario. Esto es un presente perfecto. Normalmente, ¿cuántas irán? Si son 50, sí te van a poner ahora a nivel intermedio. Y condicionales siempre sale. Entonces, eso es lo que te decía, ¿no? De que ayer sí he visto algunas cositas ahí, entonces sí hay que retomar, hay que hacer esas, o sea, hacemos esas primeras 4 hojas, que ahorita vamos a terminar un examen, y luego tenemos que consolidarte bien esa gramática, bien, y no solamente por examen de escuela de guerra, vas a ver que después de eso vas a estar más consolidado en cualquier examen que tengas, porque esas 4 hojas tienen los primeros puntos gramaticales, tienen los primeros 4 puntos gramaticales que te van a tomar en cualquier examen, porque en el nivel intermedio se mezcla todo, se combinan los tiempos, así como están haciendo acá, y este es un solo condicional. Te falta el condicional donde se combina el pasado simple con los modals en pasado. Luego combinan el pasado perfecto con los perfect modals. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso es examen. Y eso es lo que están tomando ahorita en todo lo que es nivel intermedio. Es full intermedio. Entonces, por algunas cositas que ayer comenzaron a decir, ya, eso sí me pareció, dije, no, acá sí hay que retomar y tomar esto, porque son esas dudas. A ver, ya que estamos acá. Te ponen espacio en blanco, ¿ya? Te ponen espacio en blanco. Vamos a esperar que entre algo. Espacio en blanco. Listo. Y te dicen you. Ya, entonces luego te ponen un verbo. Speak. Ya está. Este es hasta ahí nomás, hasta ahí por la estructura de la oración. Eso es nivel intermedio, es nivel básico. Básico. Claro, pues, básico. Ahí te das cuenta, desde ahí nomás ya puede ser un nivel básico. Vamos a ver qué contenido, pero por esta de acá, porque tiene un sujeto y un verbo, eso es nivel básico. Porque te están que en el nivel básico tenemos que orientarte, tenemos que posicionarte bien, que los identifiques, ya está, listo. Y esto es una pregunta. La fórmula de una pregunta, esto es tipo universidad. Yo hablo y ustedes todo lo que quieran cogerlo ya, al momento de la explicación sacan todos sus apuntes. En una pregunta, los exámenes tienen fórmulas. Por ahí debe estar uno que me está viendo y... Ok, ojalá no me castiguen por esto. Vamos. Afirmativo, interrogativo y negativo. Estas son las preguntas, estas son las preguntas universales. Oraciones universales, afirmativo, interrogativo y negativo. Afirmativo, interrogativo y negativo. Y cada una tiene una fórmula. Tú sigue tu fórmula. ¿Qué cosa dice en un afirmativo? En un afirmativo primero tiene que venir ¿qué cosa? ¿Quién viene primero en un afirmativo? En el afirmativo viene primero un sujeto. Después viene el verbo. En el afirmativo viene un sujeto, luego viene un verbo. Ese es el afirmativo. Recuerda que tienes como 10 tiempos. Obviamente, acá no, Katy, pero ¿qué verbo es? Tenemos que analizar, obviamente, la gramática. ¿Qué verbo es? ¿Qué tiempo es para decir, sujeto, verbo? Pero ese es el universal. Un sujeto y un verbo en el afirmativo. Muy bien.
En el interrogativo, ¿quién viene primero? Obviamente viene un auxiliar. Luego, ¿quién viene? Viene un sujeto. Dependiendo del tiempo, porque acá estamos viendo de manera universal, general. Estamos viendo de manera general, no de manera así exacta, porque no estamos analizando tiempos todavía. Auxiliar, sujeto, y acá es donde aparece ¿quién? Aparece el verbo. El verbo. Obviamente todavía no podemos decir si el verbo va a ir en primera, segunda, tercera, con ing, nada, porque aún no hemos identificado a su auxiliar. No lo hemos identificado todavía. Excelente. Pero es así, auxiliar, sujeto, verbo. Vamos a ver qué tipo de gramática es, qué tipo de tiempo para ponerle el verbo. Pero esta es la fórmula. Muy bien. En un negativo viene tu sujeto, viene tu sujeto, viene tu auxiliar en negativo. Obviamente tiene que venir tu verbo y luego, obviamente, siempre es el complemento. Acá tampoco podemos animarnos a ponernos un verbo en primera porque recuerda que vamos a hacer presente simple, presente progresivo, pasado simple, pasado progresivo. Entonces todavía, dependiendo el tiempo, acá irá el verbo en primera o dependiendo el tiempo será con ing. Dependiendo, pues tenemos que ver qué cosa es, cuál es. Pero esta es la fórmula. Auxiliar, no, sujeto auxiliar en negativo, un verbo y su complemento. Un verbo y su complemento, listo. Entonces, acá te han dejado este espacio en blanco. Alternativa, alfa, are. Alternativa, bravo, puede ser das. Alternativa, Charlie, va a ser un do. Alternativa, delta, va a ser un... esa podría ser, ya vamos a poner un... No, también podría ser, porque está empezado, está bien, está bien, está bien. Ya vamos a decir, alternativa, is y eco te van a poner when, vamos a decir. ¿Cuál es la respuesta ahí? Charlie. Eso es lo que esto es lo que ya ves ahí. Señores, estadísticamente en este examen, en esta pregunta, estadísticamente todos contestan are, todos. Todos contestan are, estadísticamente. La respuesta acá, mis mayores, es Charlie. ¿Y por qué no es are? Estadísticamente, ¿por qué? ¿Por qué contestas alfa? Porque tú dices que you trabaja con are. Y es así como te han acostumbrado, por eso que pones are, porque are you are. Pero para que are esté aquí, suba aquí, are tiene que tener ¿qué cosa? Un verbo conector. Are tiene que hacer un tiempo. Y are tiene que tener ¿qué cosa? Are, toda vez que are necesite un verbo, este verbo lo necesita con ing, porque va a ser un progresivo. Cuando tú necesitas al verbo to be, ese verbo to be necesita un verbo con ing para formar el progresivo, ya sea presente progresivo, pasado progresivo, futuro progresivo, presente perfecto progresivo. Lo necesita. Pero ¿por qué el alumno pone aquí are? Porque el alumno asocia que obviamente are trabaja con you, porque you are o are you, pero el alumno no se fija en este verbo. Eso significa que estás pensando en castellano. Eso significa que estás pensando en eso, en la traducción. Obviamente, por el uso y costumbre, vas a necesitar eso. Pero es gramática. ¿Cómo sabes que es gramática? Por el espacio en blanco. El espacio en blanco que es en la posición de ¿quién? De un auxiliar. Dependiendo qué contexto tengamos, esa es la posición de un auxiliar o de un verbo. Esa posición es la de un auxiliar o la de un verbo. Y ya te dieron respuesta aquí. ¿Por qué? Porque te dijeron que es una pregunta. Y si eso es una pregunta, cógela como ¿qué? Como pregunta. ¿Cuál es la fórmula de una pregunta? Auxiliar, sujeto y verbo. Cuando estás en ese problema, porque acá mi mayor, acá hay dos posibles respuestas. Acá hay dos posibles respuestas. Se decía do, ¿sí o no? Se decía do.
Ya está, vamos a decir acá. Acá necesitamos esto, listo. C dice DUA. Entonces, si comenzamos a hacer esto acá decía R, ya. Si comenzamos a hacer esto, nuestro sujeto, por el sujeto, solamente tenemos dos opciones. Eliminamos esto porque son distractores totales. Son distractores totales. When no tiene nada que hacer porque esta es una pregunta. ¿Y qué cosa necesitas? Para formar tu oración, estructurarla, necesitas un auxiliar, un sujeto y un verbo. When, ¿qué cosa haría acá? Está por gusto, es tu distractor total. Listo, ahora sí. Por el sujeto tenemos dos opciones, Alfa y Charlie. Por el sujeto, porque es you, cualquiera de los dos. ¿Pero por qué se va Alfa? Porque el verbo está en su primera presentación y este es el que trabaja en primera presentación, con el do. Ahora sí, do you speak? Ahora sí. Ese es un presente simple. Este auxiliar está en armonía con esto y ya estructuraron, ya armaron gramática. Y se cumple tu regla del auxiliar, el sujeto y el verbo. Ahora sí. ¿Te das cuenta? Siempre vas a tener dos opciones. Esa opción va a estar dirigida al sujeto o va a estar dirigida al verbo, a cualquiera de los dos. Ahora, mi mayor, vamos a ver esto de acá. Vamos a ver si la oración ahora es al revés. Vamos a ver. Por favor, lo único que estoy haciendo acá es haciéndoles ver a ustedes por qué hay el índice de error, el mayor índice de error en eso antes de comenzar nuestro examen. Sí, mientras vamos sentando los demás. Eso fue lo que ayer sí me quedé en duda y dije, no, acá hay un pequeño problemín. Entonces, por favor, ¿sí? Ya, entonces tenemos acá un espacio en blanco, ya está. Ahora tenemos, no. Incluso hasta el espacio en blanco también tiene mucho que ver, porque según regla tenemos que ponerle 4 nomás. Vamos a poner, ahí están los cuatro que necesitamos, ya está. Entonces comenzamos, ¿no? Vamos a poner el sujeto. Otra vez, ¿qué sujeto te van a poner acá? Te van a poner you. Ya no voy a poner el verbo con el you, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ojo, gramaticalmente te están indicando que va a ser una pregunta. Gramaticalmente ya te indicaron que no se pregunta. Luego ya te dejaron un verbo guía. Este es el verbo guía. Claro, tienen que dejarte algo para que tú vayas identificando en qué tiempo vas a estar. Ok, alfa, ahora sí te van a poner do. Bravo, te van a poner is. Charlie, te van a poner, acá te pondrán, pues, a ver, te van a poner ya do, is, acá qué cosa, ya podría ser un was. Y delta te van a poner qué cosa, are. Ahora sí. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta aquí? Delta. What? Pues, Delta. otra vez. Delta. Otra vez. Delta. Delta, correcto, delta. Ahora sí, esto es delta. ¿Por qué? Porque ya hay un verbo que lo habilita para subir. Ya hay un verbo que le está orientando y le está diciendo y le está pautando gramática. Y hay un verbo que te dice, oye, ya, acá, ahora sí. Ahora sí. Are you eating? Ahora sí. Está totalmente habilitado, totalmente correcto. Porque una cosa es decir, do you eat, a decir, are you eating? Son tiempos totalmente diferentes. Tiempos que debes conocer. Porque tú dices acá, Katy, pero ese es nivel básico, ya, o sea, ya es nivel básico, ya vamos a otro nivel. No, porque luego tienes que cambiar todo esto en los condicionales y luego tienes que cambiarlo en la voz pasiva. En la voz pasiva, mi mayor, si usted no tiene bien reforzado esos 4 primeros tiempos, usted no va a poder llegar a que siempre se lo toman en el examen y les toman en todos los exámenes. Usted no va a poder llegar a de aquí. Usted tiene que llegar a de aquí, mayor. ¿Cuál es la respuesta de ese? Eso es un nivel intermedio alto, el más complejo de los niveles.
El nivel más alto de intermedio. Delta. Charlie. 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 Correcto, ese es Charlie. Esto es Charlie. Y si tú me preguntas, Katy, ¿van a tomarme ese examen? Sí, sí, todo el examen de ascenso es nivel intermedio. Todo el examen de ascenso es nivel intermedio, todo. Y esto es un nivel intermedio. Y este es el más alto, ese es el más complejo. Obviamente que acá se les ha olvidado colocar una palabra, porque gramática te dicen, gramática es explícita, todo lo que debes utilizar tú para, lógicamente, hacer un examen. Ahora, una cosa es cuando hace el examen en sí mismo, otra cosa es cuando la escuela saca su examen, porque la escuela también quiere cuidarse, quiere protegerse, y a veces, bueno, no confía, entonces la escuela también tiene su examen. Esto es un examen de escuela. Porque un profesor que hace exámenes, que conoce, sabe que para identificar una voz pasiva debe tener las herramientas propias de la voz pasiva. Pero esta es voz pasiva. Acá, ¿por qué no hay ningún? Después del where, normalmente viene un ing. ¿Por qué? Porque eso es el progresivo, el pasado progresivo. ¿Por qué no hay un ing? Porque el ing es nivel básico y este es nivel intermedio. Por eso, a lo que voy es por qué acá no podemos ningunear al presente progresivo, no podemos ningunearlo. Miss, Acá, una pregunta sobre esa. Presente. ¿Regreso? Sí, Miss, esta pregunta, Aquí. la última que nos acaba de hacer, no pertenece a ninguno de los tiempos verbales, ¿no? No. Esa de acá no. Todavía no. Claro, porque lo que yo te acabo de hacer la explicación es del progresivo. Pero ¿por qué tú me dices, por ejemplo, no vamos a decir, tú me dices, Katy, ¿por qué me está enfocando en el presente progresivo con el presente simple? Eso es de nivel básico, o sea, eso es básico, eso sí ya lo sé. Pero tienes que tenerlo bien consolidado para que tú puedas hacer esta 40. No vas a hacer esta 40 si es que no está consolidado ese nivel básico. Porque cuando me respondieron delta, significa que ahí tenemos un pequeño problema gramatical. Y yo estoy segura que no es uno el que ha respondido. Y ahorita hay varios que se están haciendo preguntas. Si me han respondido en la otra, si han dado una alternativa que no tiene nada que ver con el verbo, obviamente ahí tenemos un pequeño problema. Entonces tenemos que consolidar, clarificar esas dudas que tienes gramaticales para que enfrentes tu examen. ¿Cuánto quieres tener en el examen? Yo creo que todos ustedes querrán más de 15. El alumno me dice, Katy, yo quiero un 18. Está bien, no te preocupes, quieres 18, vas a tener ese 18. Toma nota de todo. Y claro, pero si no consolidas bien la gramática, obviamente, ¿no? Y lo bueno que tenemos tiempo. Hay tiempo todavía. Entonces, consolidemos, por eso ayer pregunté, ¿cuáles son los puntos gramaticales que han tomado? Y vamos a ver qué tal están los chicos para, lógicamente, tengo que seguir, ¿no? O sea, vamos a ver. Pero ya que estamos acá en grupo, ¿no? Ya que estamos acá, yo creo, según lo que yo creo y lo que he visto, creo que tenemos que hacer un repaso general de gramática. Esas 4 primeras hojas. Ya entonces, ya más o menos te vas viendo cómo es las diferencias y todo eso. Entonces ahora, ya que estamos ya en una hora más prudente, vamos a hacer todo lo que es, vamos a terminar con el simulacro. Necesitas terminar ese simulacro, necesito que me sigan guiando a ver qué cosa es lo que se entiende, por qué. Créeme que un simulacro no sale así nomás. Ok, entonces, ayer nos habíamos quedado en que, en la número 15, ya ok, la número 15 es un perfecto. ¿Cómo descubriste que es un perfecto? Chicos, cuando ustedes tengan el examen, ya ustedes a veces, obvio, por el uso y costumbre, quieres traducir, didn't no. O sea, tú vas a entrar al examen en modo gramática, debes entrar a ese examen en modo gramática. Lo primero que haces, identificas tiempo. Ese te está diciendo que ya estás en pasado. Pasado simple, pasado progresivo, pasado perfecto, progresivo, estás en un pasado.
Ese auxiliar jamás te va a decir que estás en presente ni en futuro. Ya estás en pasado. Listo. Te han dejado un verbo. Ese verbo no está en pasado, recuerda, está en tercera presentación. Listo. Ahí te dieron respuesta. Solamente con eso te dieron respuesta. ¿En qué sentido? En que si estás en pasado, presente, 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 pasado. Pasado perfecto. Ahí está tu pasado perfecto. Pero tú dices, anything está en negativo. No, ya te dieron un auxiliar que marcó. Ya te dieron, o sea, eso. Exactamente. A menos que tengas más de 5 horas para comenzar a desarrollar qué cosa significa, bacán, excelente. Pero no, tú tienes, y aparte vas a estar sobre la presión. Estás sobre la presión. Exacto, eso. Identificaste un verbo, identificaste un auxiliar. Ya no hay manera de que sean las demás. Muy bien. La 16, llegamos a la 16. La 16 obviamente te había dicho yesterday. Ahora entiendes por qué tienen que pautarte acá yesterday, por qué te pautaron ahí, por qué te ponen yesterday. Por yesterday sabes que tienes que tener un verbo en segunda presentación, el verbo en pasado simple. Por yesterday sabes que tienes que tener un verbo que en segunda presentación. Pero si yo te quito el yesterday, Right. ¿y por qué no puede ser Charlie? Tienes dos, porque no están pautando tiempo, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Ambas, Charlie, Bravo y Charlie están habilitadas, porque Who trabaja de las dos maneras. Who puede trabajar de las dos maneras, ambas están habilitadas. Entonces, ¿qué cosas? Como ahí tenemos doble respuesta, porque según gramática hay doble respuesta, ¿qué hacemos? Obviamente, pues tienes que regresar. Y le tienes que poner, ¿qué cosa? Yesterday. Ahora sí, ahora es imposible que sea bravo. Imposible. ¿Te das cuenta? Por eso existen las palabras claves, pues. Por eso les ponen. Muy bien, vamos. Acá en la número 17 también, esto Miss, de acá. una pregunta, en la pregunta anterior, en la 16, Sí, mi mayor, diga usted. cuando se pregunta con W question, el verbo puede, en presente simple, tiene que estar, se puede preguntar con el verbo en terminación S. Dependiendo, todo es dependiendo en el contexto y dependiendo qué sujeto tengas, tú mismo lo estás diciendo. Si son verbos, claro, si son con W question, dependiendo. Y esos hay, esos hay. Pero acá, cuando tienes W question y te ponen un verbo o te ponen un auxiliar, tenemos que ver sobre quién está el espacio en blanco, sobre cuál de los sujetos nos están orientando. Eso hay mucho en el nivel intermedio. En el nivel intermedio hay muchísimo. O sea, sí podría ir un verbo con terminación S o ES en presente simple cuando se pregunta, cuando es pregunta. Dependiendo, porque tenemos que ver qué tipo de oraciones. Claro, todo puede ser, en el inglés mi mayor, todo es posible si cumple gramática. Me refiero a si es una pregunta en presente simple, cuando se pregunta, el verbo va en su forma base. Pero cuando pregunta, usted mismo me está diciendo, cuando es una pregunta. Esa es mi duda. Si ¿En presente simple? Claro, mi duda es, en presente simple, el verbo va en su forma base, ¿cierto? Pero si usted me dice que si es una pregunta, recuerde que las preguntas tienen auxiliares. Si es una pregunta, las preguntas tienen auxiliares. Y si es un auxiliar, el verbo regresa a su forma base. Claro, si tiene usted. Claro. Sí, esa era mi duda. Gracias, Miss. Claro, exactamente. Recuerden que toda vez que aparezca un verbo, porque los verbos están dirigidos ¿a quién? A los auxiliares o a los sujetos. Entonces, si tenemos un verbo, tenemos que ver sobre quién está, sobre la primera o la segunda. Si tenemos un auxiliar también, los auxiliares tienen que tener relaciones con los sujetos o con los verbos. Claro, o sea, lo que dice el mayor está correcto, pero tenemos que ver quién es, sobre quién recae. Esto es nivel básico, claro, eso es nivel básico. Luego tenemos que ver, por eso esto te ayuda a consolidar eso, a consolidar. Tenemos que consolidar ese nivel intermedio. Listo. Ahora sí.
Acá a las 17 tenemos que, siempre es un poquito confuso estas dos palabritas. Esta de acá con esta de acá. Incluso con esta de acá. Incluso. Suenan igual, pues las tres suenan igual. Whose. No hay ninguna diferencia. Las tres suenan igual. Por eso se llaman palabras homófonas. Tienen el mismo sonido, pero son diferentes. Diferentes en gramática. Dice, acá te está pidiendo pertenencia. ¿Cómo sabes, Miss Katy? Pero ¿cómo sé que acá me pide pertenencia? ¿Dónde dice que está la pertenencia? Acá está, en este de acá. En esta palabrita de acá. Oscars. Oscars. Y al costado tiene un sustantivo. Acá está el sustantivo. Muchos dicen, Miss Katy, pero ese no es un Oscar is. Claro, si fuese Oscar is, si fuese, por ejemplo, no, Oscar is, tendría que tener un verbo con ing, pues chicos. Si fuese Oscar is, tendría que tener un verbo con ing. Obviamente al costado, porque es un afirmativo. Es un afirmativo. Pero ¿qué cosa tiene al costado? Tiene un sustantivo. Entonces no es verbo to be. Entonces eso es pertenencia. ¿Qué cosa? Que la cámara es de Oscar. Entonces, ¿quién pregunta de quién es algo? ¿Quién pregunta de quién es? Whose. ¿De quién es la cámara? Ahí está, ese es whose. Listo. Si alguien tiene consultas, me dice, porque si no, sigo avanzando. Si alguien tiene consultas, me avisa. Luego tenemos la 18. En la 18, esa es una pregunta típica de examen. Típica de examen, esta 18. Total y absolutamente típica de examen. Acá recuerda, acá esto también tiene una estructura gramatical. ¿Qué cosa te dice? Primero va el sujeto, luego viene tu frequency adverb, luego viene tu verbo, luego viene el complemento. Obviamente, este de acá, este verbo de acá, depende mucho del sujeto que tú tengas. Depende del sujeto. Porque recuerda que si tiene sujeto he, she o it, este verbo tiene que estar en ese, porque esta va a ser una oración afirmativa. Recuerda. Por eso acá no podemos decir, oye, va con ese de frente, porque no, tenemos que identificar qué sujeto es. Sabes que estos tres son la excepción. He, she, it siempre son la excepción. Para he, she, it se va a poner is. Para he, she, it se va a poner ¿qué cosa? Does. Para he, she, it se va a poner has. Por eso trabajan pues con la tercera persona. Trabajas con la tercera persona porque eso tiene un montón de ¿cómo se llama? De variables. ¿Te das cuenta? Por eso se trabaja con ellos. Entonces, ojo, mira, dice auxiliar, frequency, adverb, verbo, dependiendo del sujeto, qué sujeto tengamos, con eso. Normalmente ponen en tercera persona, normalmente. Entonces, ayer me dijeron, es alfa, Katy. No, pues porque viene un sujeto primero. Te dicen que, bueno, está bien, porque viene el sujeto, excelente. Luego dice el sometimes, ya está. Ah, no, este es alfa, este es alfa, este es alfa, este es alfa. Sí, la respuesta es alfa. Me dijeron, por ejemplo, ¿por qué no es Bravo? Porque está comenzando con el frequency adverb. ¿Por qué no es Charlie? Porque está comenzando con el complemento. ¿Y por qué no es Delta? Porque tienes un sujeto acá y el frequency adverb está por acá. Entonces aquí está, sujeto, frequency adverb, verbo, ahí está, el verbo con S y tu complemento, entonces es alfa. Correcto. ¿Alguna consulta? Me avisan, por favor, me dicen. Vamos, la 19. Alfa, Bravo, Charlie o Delta, vamos. Delta. Charlie. Delta. Ok, ¿qué más? ¿Cuál más? Charlie. Charlie, ok. Charlie. ¿Cuál más? ¿Cuál más podría ser? Tiene que ser Manny, no puede ser Candy. Porque para que preguntes con Candy debes tener how many. How many. How much no pregunta. No pregunta para cosas contables. How much pregunta para cosas incontables. How much money. Money, Katy, pero yo puedo contar el dinero. Sí, pero cuando preguntas yo no sé cuánto dinero tienes. Cuando tú preguntas yo no sé cuánto dinero tienes. How much preguntas sobre cosas en plural, en singular. How much te va a preguntar en singular para cosas no contables. Llámese no contable dentro de lo que es tiempo.
tiempo, dinero, sentimientos, comida, no contables. ¿Por qué dices tú, I love you so much? ¿Y por qué no dices I love you so many? Mi coronel, termino clase y le devuelvo la llamada. A las 10 creo que terminó clase, ¿sí, mi coronel? Gracias, mi coronel. Ya está. ¿Significa mucho o muchos? Claro, pero ¿por qué dices I love you so much y no dices I love you so many? ¿Por qué te pautan ya ese cerrado que es I love you so much? Porque los sentimientos, ¿cómo cuantificas el sentimiento? ¿Cómo sé que la amas mucho? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se cuantifica? No puedes cuantificar. No hay cómo cuantificar un sentimiento. Le extrañas mucho. I miss you so much. Te extraño mucho. Por eso dice I miss you so much, porque no hay cómo cuantificarlo. I feel much better. Me siento mucho mejor. ¿Te das cuenta? Porque tiempo, dinero, sentimientos, comida, no se puede. No sabes, o sea, por eso. Y many se utiliza para lo que es plural y contables. Many se utiliza para lo que es plural y contables. En este caso ya te dieron el much. How much money? Claro, ahí está. Lo que no podemos cuantificar, contar es el dinero. Cuando preguntas, si bien es cierto, tú sabes cuánto dinero tienes, porque sabes cuánto dinero tienes, pero yo cuando hago la pregunta o cuando hacen preguntas no conocen, por eso money es no contable. Money es, y los demás, alfa, bravo y delta, bueno, esos sí son contables, pues, ¿no? Esos sí son contables. Ya está. Vamos, la 20. Bravo, pues correcto. Este es bravo. Claro, pues para comenzar, recuerda tu cuadrito, no te olvides. Any, negativo, interrogativo, some, afirmativo e interrogativo. Excelente, estás en un afirmativo, pues. Ahí está. ¿Por qué no puede ser match? Porque estás en contable. Ahí está, pues match estás en contable. ¿Te das cuenta? Si tuvieses many, sí, many podría ser. There are many apples, hay muchas, ahí sí podría ser. Pero acá tienes match, ¿ves? There are some apples in your lunchbox, claro. Ahí sí, acá sí es some. Listo. 20. Vamos a la 21. Este punto gramatical es nivel intermedio, este puntito gramatical. Y es uno de los casi últimos intermedios. Alfa. Alfa, correcto. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta para alfa? ¿Alguien tiene alguna otra respuesta para alfa? Para poder, aunque eso de todas maneras hay que explicarlo porque eso sí tiene, bastantes consultas. Chicos, esto de aquí no es porque esté en plural. Esto de acá no. A veces los chicos dicen, Miss, porque está en plural. No está en plural. Mira, si te das cuenta aquí, aquí está de esta manera. Ahí está. This is our house. This is our house. Entonces, si tiene que ir acá para volver a decirte que esto es tuyo, esto es nuestro, esto es de ellos, para volver a ratificar eso, tiene que ir de esta manera, ours, con S. ¿Para qué? Porque esa S te está indicando que la posición de esa palabra va al final. Ese es un posesivo. Todos los posesivos, en este caso, este adjetivo posesivo, este pronombre, necesita ¿qué cosa? Necesita ¿qué cosa? Un sustantivo. Por eso está al medio. Y cuando va al final ya no lo necesita. Esa de ahí la tienes ¿dónde? Todo, eso sí, si tú me preguntas, Katy, ¿qué más tengo? O sea, que chequear, repasar, claro que sí. Eso es punto gramatical en los exámenes y eso está en la página, si no que 10 o 11. Obviamente esto no es una explicación de un solo momento, no. Pero son los adjetivos posesivos.
Esta de acá, cuando está acá al medio necesita un sustantivo, cuando está al final, por eso tiene la S, para hacer la diferencia de cuándo va a ir al final y cuándo va a ir al medio, si no, no tendría, si no agarra y le dice, si le quitan la S, vamos a decirle acá. Déjame ver aquí. Ya está. Si le quitaron, ¿cuál iría? No podría ir theirs. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo al sujeto. No está en concordancia con el sujeto. ¿Ya ves? Entonces, si tú tienes alfa y tienes que colocar, Katy, pero no tiene ese, no tiene. Por eso tienen que colocarle, porque el espacio en blanco está al final. Y uno de estos tiene que entrar. Y si tu sujeto estás hablando de que tu casa, entonces tienes que poner alfa, porque esa es la posición de las que tienen y terminan con ese. Por eso dice mind. Mind no tiene ese, pero tiene este, mind. Por eso la diferencia de cuál, del your, es el yours. Claro, porque uno va a ir al medio y el otro va a ir al final. Por eso es acá, might, porque estos de acá necesitan sustantivos al costado. Estos terminan la oración, por eso tienen ese, por eso se distinguen. Porque este might nunca va al final. Como no puede ir al final, ya sabes, ¿a quién manda? Al que sí va al final. ¿Quién va al final? A might, dependiendo qué sujeto. ¿Te das cuenta? Esas son. Y la 21 es de nivel intermedio. Aunque no creas, nivel intermedio alto. Intermedio alto. La número 22. Delta. Delta, correcto. Delta, correcto. ¿Por qué es delta? ¿Quién me dice por qué es delta? Para mí, yo creo que esa es Charlie. Para mí, yo creo que esa es Charlie. ¿Quién me dice por qué es delta y no es Charlie? Vamos, porque tengo que estar 100% segura. Por el sujeto we. Exacto, pues, exacto. Tenemos acá el sujeto we. Está marcándote ya, pues. Acá está este by. Ese by es una preposición. By es una preposición que indica el medio por el cual se realiza algo, por el cual tú realizas algo. By taxi, me voy por taxi. By train, me voy por tren. ¿Te das cuenta? Ese by, ojo con ese by por si acaso, ojo con el by. By es una preposición por si acaso, ¿ya? Y te indica medio por el cual se realiza algo. Ok, muy bien. Ahora, los reflexive, ¿qué cosa es lo reflexive? Estos de aquí, estos de acá vienen de la palabra, pues, self. De aquí nace la palabra selfie, tú mismo. De ahí nace la palabra, el famoso selfie, tú mismo, ¿no? Claro, yourself por ellos mismos, myself por mí misma, themselves ellos mismos, ourself nosotros mismos. De ahí nace la palabra selfie, que la han castellanizado mucho. Aquí está, la 23. A ver, los dejo para que ustedes se explayen ahí en la 23. ¿Cuál es la respuesta? Delta, Miss. Delta, pues. Delta. Pero esta vez está completa, Miss. Exactamente. ¿Qué cosa dice voz pasiva? ¿Qué cosa marca la voz pasiva? Yo he hablado a los comandantes que le estoy dando clase, a los coroneles que le di clase, le dije, mi coronel, cuando sea director, haga el examen como debe ser, por favor, que tenga todas sus pautas. Ahí le falta, mi coronel. ¿Qué le falta? Aquí está, pues. Esto es una voz pasiva. A esto tenemos que llegar, chicos. Mira todo lo que tienes que hacer. Pero todas te marcan by. Claro, complemento a gente que realiza la acción. Si tú no le pones eso, obviamente no identificas. Obviamente. Porque acá el que tú vas a mover, acá tienes que hacer 4 pasos. Primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso. Son 4 pasos los que se hacen en una voz pasiva. Y no puedes olvidarte a un sujeto. Porque si no determinas sujeto, no estás determinando. Estás en la ambigüedad de que es alfa o es bravo, es Charlie o es delta. Porque no están determinando esta pauta de acá, y eso es lo más importante en la voz pasiva. ¿Te das cuenta? Este by te está diciendo que no es un progresivo. Te está diciendo que no es un progresivo, porque ese by no aparece en el presente progresivo, ni en el pasado progresivo, ni en ningún progresivo de nivel básico, porque ese by es de nivel intermedio. ¿Te das cuenta? Mira todo lo que tienes que hacer en una voz pasiva. En una voz pasiva, acá,
El que te manda quién es este verbo de acá en la voz pasiva. ¿Cómo sabes que la oración está en voz pasiva? ¿Cómo sabes que esto es una voz pasiva? Porque acá trabaja el verbo to be. Este es el verbo to be. Y ese verbo, su auxiliar, está en pasado. Pero este verbo de acá está en tercera presentación. Ese verbo está en tercera presentación. Es aquí donde el verbo to be deja de tener a su verbo agente. ¿Quién es su verbo agente? El ing, pues. Was painting. Katy, pero acá no dice was painting, tengo was. Sí, chicos, eso fue en el nivel básico. Pero Katy, ¿cómo sé que es un nivel intermedio? Por toda esa estructura que tiene acá, por ese by. Cuando te enseñamos el presente progresivo o el pasado progresivo, jamás te dijimos que había un by. Claro, porque tenemos que recién iniciarte en los tiempos. Por eso les digo, en esas 4 primeras hojas tienes todo lo que necesitas para tu examen. Créeme, ¿cuánto crees que ha costado hacer esas 4 hojitas? ¿Cuánto? ¿Cuántos exámenes has revisado? ¿Cuántos puntos gramaticales has revisado? Y si tú tienes esos 4 hojitas bien para tu nivel intermedio, no tengas ningún problema. Esto es una voz pasiva. ¿Y qué cosa es la voz pasiva? Aquí dice bien claro, en esta parte del examen dice acá, ¿sí o no? Acá está, esta es una oración normal. Esta es una oración normal. ¿En qué sentido? Que es un afirmativo. El afirmativo comienza con un sujeto, luego viene un verbo. Ahí está, tu sujeto y tu verbo. Pero luego dice que en la voz pasiva, el objeto, este es el objeto, pasa a ocupar el lugar del sujeto. Este verbo de acá, este verbo painted, que está en qué? En pasado simple, o sea, en la segunda presentación, tiene que hacer 2 funciones. Primero, colocarle, ¿qué cosa? Su semejante en auxiliar. Was, está en pasado del verbo to be. Pero ahora tienes que dejarle ¿qué cosa? Un verbo en tercera, de un presente. Bueno, de los simples en todo caso, ¿no? Ahí está. Y luego tiene que venir, ¿quién? El complemento. O sea, el sujeto pasa a ocupar parte de ¿qué? Del objeto. No tengo que tiene C4 y ahí dice, esta casa fue pintada. Esta casa, bueno, no dice esta casa, no. Esta pintura, esta imagen, este cuadro, esto fue pintado ¿por quién? Ahí está, ¿ves lo que se hace en una voz pasiva? Y a eso tenemos que llegar, chicos, que no va a ser tan complicado cuando tengas bien consolidado tu nivel básico. Si tú me preguntas, Katy, eso de examen, todo el examen de ascenso es con voz pasiva. En el examen de ascenso tú no vas a encontrar un verbo con ing, solamente creo que está en los que tenientes, creo que he visto. Pero después todo es voz pasiva, todo es voz pasiva. Claro, pues porque este es nivel intermedio, pues, chicos. Entonces tú me dices, Katy, ¿debo tener ojo con esto? Sí, debes tener ojo. Claro que sí. Voy a ser bien sincera con ustedes, chicos, bien sincera. Cuando nosotros los profesores tenemos que dictar para escuela de guerra, decimos, ¿no? Porque acá te sacamos de todo el contexto que te hemos enseñado. Acá te sacamos, acá tenemos que moverte. Tenemos que decirte que ya cuando tengas was ya no va a ir NG. Entonces, entre los profesores decimos, ¿no? Oye, ¿vale la pena explicarle vale la pena explicarle la voz pasiva? Si le puede venir 1 o 2, pero vale, o sea, tenemos que hacerlo porque acá los vamos a sacar de todo cuadro. Y bueno, esa es la responsabilidad de cada profesor, ¿no? Lo pones y ¿qué pasa si viene en el examen? Y normalmente viene. Entonces decimos, bueno, por 1 o por 2 vale las quitamos. ¿Cómo hacemos? Pero decimos, oye, pero ya perdió un montón de repente en el nivel básico. Acá de repente, bueno, al menos que tenga la idea el alumno. Decimos, ya, ok, hay que ponerlo. Entonces, por eso, pero yo creo que tu examen no va a ser nada de nivel básico. O sea, tendrás una que otra, así como he visto, ¿no? Una que otra. Acá inmediatamente dijeron delta. ¿Y por qué no dijeron alfa? ¿Por qué no? Exacto. No, pero está bien, bien estructurada porque where y ahí está el ing. Ahí está el ing, el auxiliar está en pasado.
Pero ¿por qué no es alfa? Porque ya te marcó, pues, by, ya te dijeron by. Esa palabra solamente no es de un progresivo. Esa no va a estar en un progresivo. Por más que alfa esté habilitada, gramaticalmente está correcta, pero no es pues no es de un progresivo. Entonces, por ende, de todas maneras, esto sí es de una voz pasiva. Entonces, aquí sí marca delta. ¿Y por qué no es alfa, que también está correctamente gramatical, está correcto? ¿Por qué no es alfa? ¿Por qué no es alfa? Por el pasado. Claro, pues lógicamente ya te están pautando tiempo. Ya te están diciendo, claro, sabes que en una pregunta en una oración no pueden haber dos respuestas. No pueden haber dos respuestas. Alfa, ok, si vamos aquí, vamos a hacer esto de acá. Vamos a hacer. Por el tiempo, mira, por last, solamente tenemos ¿cuántas? Tenemos, ok, por el tiempo eliminas alfa inmediatamente, porque alfa está en presente. Ya está, alfa está en presente. Por el punto gramatical, porque ya sabemos que esa es una voz pasiva, porque nos está mandando a nuestro sujeto al último, entonces ya sabes que no es qué cosa. Sabes que no es un progresivo, entonces pues no es, porque es un progresivo, ese es un progresivo. Ahora tienes bravo y delta. Bravo y delta. Entre bravo y delta, ¿quién marca? Sujeto. Está en plural. Chairs está en plural. Entonces se va el was. Y te queda delta. Exacto. Cuando tengas eso, fíjate en el sujeto, porque te han dejado un sujeto antes del espacio en blanco, te han marcado pauta después del espacio en blanco, te han marcado tiempo después del espacio en blanco. ¿Ves? Y acá te dieron punto gramatical. ¿Ya ven? Eso, chicos, muy bien. Ahorita recuerden, solamente estamos identificando cuáles son nuestras falencias, cuáles son donde tengo que hacer algunas observaciones, todo eso, ¿sí? Muy bien. 24 es el vocabulario. Yo tengo problemas ahí. ¿Cuál es en la 24? Siempre he tenido problemas. The season after es alfa, ¿no? Alfa es. Sí, the season after winter es, claro, ya. Winter es, ¿qué cosa? Invierno, ¿verdad? Invierno. Ok, invierno, excelente, excelente. After, recuerda que after es también una preposición, ya está. Vocabulario. Ya está. Vocabulario. 25, vocabulario. Mira que no está al medio, está al final, mira, está al final. Acá hay un punto y luego sigue otra oración. Charlie. Charlie. Reliable, ¿qué cosa es eso? Reliable. No, yo creo que este es alfa. ¿Ves si no es desordenado? En desorden. Stingy es tacaño. Stingy es tacaño. Elderly. Ya ve, vocabulario, eso sí. Vocabulario. No, esa es de Messi, de hecho. De hecho. Ya está. Stingy tacaño, este es como confiable, de confianza, loyalty, y este es ya de avanzada edad. De avanzada edad. Vocabulario. Dice clean, claro, límpialo ahorita mismo, le dice, no, límpialo inmediatamente, está sucio, pues está desordenado. Vamos, 26. Alfa, Bravo, Charlie o Delta. 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 Sí. Por favor, lo que pasa es que no se escucha bien y a veces, pero ustedes me han enseñado a decir Alfa, Bravo, Charlie, Delta, mis Katy, me dicen. Eco, mis Katy. Ah, ok, eco. Claro, tiene que ser Delta, pues, porque acá está el plural. For. Este está en singular. Singular y singular. There is está en singular. There are está en plural. There is, there are es porque hay. Ya sea en plural o singular, hay. There are 4. Ah, está hablándote de 4, entonces estás en plural. There are. Muy bien. 27. Delta. Delta.
¿Alguien tiene otra respuesta de delta? Ojo que esta es una pregunta típica de examen. No hay ninguna observación. Si no hay ninguna observación, ok, entonces, muy bien, la respuesta es delta. Si no hay observaciones, ok, vamos a la 28 entonces. Ya está. Charlie. No, Claro. delta. Charlie. Delta. No pierdas esas y ahorita estás, o sea, de verdad que estos exámenes de acá, ¿por qué acá el joven, el mayor dijo es delta? ¿Y por qué no puede ser bravo? La respuesta absoluta es delta. Este está ok. ¿Por qué no puede ser bravo? Por el or. ¿Por el for? El or. French or Chinese. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre bravo y delta? Gramaticalmente, ¿cuál es? Cuando tú utilizas, claro, esta de acá es un comparativo en pregunta. Esto es un comparativo en pregunta. Cuando tú tienes un comparativo en pregunta, obviamente, normalmente el comparativo está en ¿qué? Está en afirmativo. Cuando tú tienes que comparar dos. Cuando tú dices Carlos, Carlos is faster than José. Acá está al medio, is faster than. Claro, acá el than tiene que estar al medio. ¿Por qué? Porque tiene que unir el objeto A con el objeto B. En este caso está uniendo al sujeto A con el sujeto B. Está uniéndolos. Por eso es cuando el than va al medio, porque hace conector. Tiene que hacer conector, tiene que hacer conjunción, tiene que unir una oración. Pero acá tú, en esta de acá, está en pregunta, tú no tienes que unir. Porque te dicen que va el adjetivo con ER y el than, pero acá no, porque las cosas que tú, los objetos o los sustantivos que tú tienes que fijarte están a un extremo. Están a un extremo. ¿Por qué los tendrías que juntar si no hay cómo juntarlos, si ya están en un extremo? Y acá tienen el or, que a la vez hace esa vez de o uno o el otro. Ya está, cita que ahí te está pidiendo que selecciones o uno o el otro. Entonces solamente tiene que ir el adjetivo nada más. Easier. Porque no habría manera. ¿Y el alfa? No, es imposible, porque recuerda que more, cuando tú tienes more, el adjetivo que está acá debe tener más de 2 sílabas, mucho más de 2 sílabas, y no debe acabar en Y. No, y aparte no tienes el than. Cuando tú utilizas el more, es cuando tú dices, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo a ver? This core is more modern than mine. Este carro es más moderno que el mío. Acá tienes un adjetivo que tiene más de 2 sílabas que no acaba en Y. Aquí sí, is modern than, es más moderno. Ahí sí, acá. El more se utiliza cuando tienes más de un adjetivo con más de 2 sílabas y no termina en Y. Por eso no podría ser more, porque el adjetivo está con Y. Sabes que no va more easier, porque tiene que tener más de dos palabras, más de 2 sílabas. Por eso que aquí ya no es bravo, porque estarías redundando. ¿Estarías redundando en qué sentido? En este than y en este or. ¿Te das cuenta? Y están al final. Esta es una típica de examen, esa de ahí. Por eso me pareció raro que no hayan hecho consultas aquí. Acá es donde todos ponemos, pero es comparativo, easier than. No, porque están acá al costado. Recuerda que los comparativos van al medio porque tienen que hacer eso, pues comparar dos. Acá es esta de acá. Muy bien. Ojo con ese more, ojo con el more. Ya está. Acá no, pues acá definitivamente, cuando ya te está pautando tiempo, recuerda que dices at night. Está pautándote tiempo. Necesitas la preposición at. Lugar, tiempo, espacio. Acá el tú no.
Cuando tú no separas dos verbos, cuando el tú no separa dos verbos, significa a o significa para. Cuando el tú no separa dos verbos. Pero no en esta situación, pues acá tienes ya tiempo ya. Si ya hay tiempo es el adjetivo, la preposición at. Ya está. La 29. Charlie. Bravo. Charlie, correcto. Charlie. Acá tenemos dos opciones. He escuchado Bravo y he escuchado Charlie. Imposible que sea Bravo. Imposible. ¿Por qué? Porque tenemos un is. Pasado. Tenemos un is. No, recuerda, no es que sea pasado. ¿Qué punto gramatical están marcando ahí? Passive voice. Exactamente. Voz pasiva, pues es acá donde se trabaja con el auxiliar, no te olvides, el auxiliar del verbo to be más el verbo en tercera presentación. Por eso no es bravo, pues, porque el verbo está en ¿qué? En primera presentación. Esa es voz pasiva. Obviamente aquí te sacaron desde ese cuadro de colocarte el by. Claro, porque recuerda, ¿qué pasa si la escuela hace el examen? ¿O qué pasa si el CIVIM hace el examen? Tiene que hacer un examen tal cual, pero ¿qué pasa si tienes esto de acá? Acá por gramática, chicos, sacan, o sea, por gramática. Yo con los chicos, pero cuando estás en esa, utiliza la gramática. Por algo te están pautando gramática. Sabes que si tienes is, y cuando is necesita un verbo, lo necesita con ing. Por eso que no te han puesto ing, pues. Por eso que no lo han puesto. Ya, pero jamás va a trabajar de esta manera. Y si tienes is, porque es de voice, que es he, le vas a poner bravo. No, porque tienes un is, entonces se va. Tampoco puedo ponerle acá, entonces te queda pues ya ves, por gramática te queda Entonces ahí, esa es una voz pasiva. Esa es una voz pasiva. Solamente que aquí, obviamente, que te quitaron todo el sujeto, ¿no? Porque acá debería ser by him, vamos a decir. Ahora sí, de frente te vas a eso. Pero depende, pues, quién te haga el examen, ya ves, ahí sí. Y por gramática no hay ningún ing, entonces no puedes ponerle así, tampoco así, te queda esto, que es la voz pasiva. Listo, vamos. 30. Charlie. Acá sí, pues acá sí tenemos dos comparativos, acá hay dos comparativos. Tenemos my sister y me, ahí sí. Acá es donde entra Charlie. ¿Por qué? Porque sabes que tiene que juntar dos oraciones, younger than. Acá sí, ya ves, está en un afirmativo. Y está en un afirmativo, ¿ya ves? Excelente, ahí sí. My sister is younger than me. Completamente. ¿Alguien tiene alguna consulta con esta de acá? ¿Alguien tiene consultas con esta de acá? ¿Alguien? ¿Y por qué no puede? Perdona, no te copié bien. Profesora, ¿por qué no puede ser la de... ¿Puede explicar otra vez? Ya. Mi mayor, no puede ser, recuerda, cuando tienes more, el adjetivo, este adjetivo que le sigue aquí, debe tener de 2 sílabas a más. Y young, si tú pones el adjetivo young, solamente tiene una sílaba, young. ¿Te das cuenta? No puede. Young. ¿Te das cuenta? No puede colocarse ahí. ¿Por qué? Porque tiene una sola. ¿Y qué adjetivo podrías colocar ahí? Uno que tenga más de 2 sílabas. Por ejemplo, ¿cómo sería acá? Acá sería, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir así. Para mí, no sé para ustedes, pero para mí, Shakira dance more beautiful than Beyoncé. Ahora sí, pues, acá tiene usted el more y acá tiene un adjetivo que tiene más de 2 sílabas y no termina en Y. Ahí está. More beautiful than. Acá está el conector than. Así es. More beautiful than. Cuando el adjetivo tiene más de 2 sílabas y no termina en Y, claro que está habilitado para ponerle more. Es por eso, acá es un comparativo y en el superlativo será the most beautiful. Por eso que no es delta, porque en delta usted está colocando un adjetivo que solamente tiene 2, no puede ir con more. No, tiene una sola sílaba, no puede ir con more. Por eso que le ponen younger than nada más. Hasta ahí llega el younger than nada más. ¿Mejor, mi mayor? Sí, profesora, gracias. Ahora sí está el younger than. Muy bien, comparativo. Ahora ves por qué tiene que estar al inicio, por qué está al medio, porque une.
Une. Ojo con esto de aquí, ojo con esto de aquí, ¿ves? Totalmente diferente. Ya está. 31. Vamos, ya te pasaste más de 5 segundos, más todavía. Pedro B. B. Bravo, ¿verdad? ¿Bravo o delta? Bravo, ¿verdad? Por favor, dígame alfa, bravo, porque es que cuando dicen usted suena como, si dicen B, suena B o D, por eso no entendí. Ok, si es bravo está correcto. Si es bravo está correcto, exacto. Si es bravo está correcto. Para comenzar, el verbo want siempre necesita el to. El verbo want siempre necesita el to porque te va a conectar a otro verbo. Want to. El verbo want siempre te va a necesitar el to porque te conecta a otro verbo. Este want tiene que tener, ¿qué cosa? Tiene que tener el to, want to. Recuerda que después del to, este verbo regresa a su primera presentación. Ese verbo regresa a su primera presentación. Pues want to apologize. Want to apologize. Apologize es disculparse, ¿ya? I want to apologize for being, por ser descortés. Dice, quiero disculparme por ser descortés. Ahora, apunta. Apologize es disculparse, pero acá mira lo que tienes esto de acá, que les están tomando en examen. Este de acá. Cuando la preposición for, mira lo que te estoy diciendo, for. Obviamente hay tantos puntos gramaticales, hay un montón de puntos gramaticales, pero cuando for necesita un verbo, lo necesita con ing, chicos. Cuando for necesita un verbo, te pide un verbo, ese verbo tiene que estar en ing. Esto es cuando está en positivo. Cuando está en negativo, for, si necesita un verbo, va a decir for not. Y va a necesitar un verbo con ing. Preposición for trabaja con verbos en ing, en afirmativo. En negativo, for not, verbos con ing. La preposición about, preposición about, también necesita un verbo con ing, también hace gerundio, verbo con ing. Cuando tengas preposición about y te pida un verbo, te lo va a pedir con ing. Esas cositas anota, porque tienes tanta gramática que imagínate que te dictara tanto, ¿no? Normalmente nosotros nos centramos sobre los puntos más así, los más resaltantes y relevantes dentro de una gramática que te viene en examen. Pero estas cositas debes conocer. Esas apúntala. Cuando for necesita un verbo, lo necesita con ing. Y que en negativo, obviamente está en negativo, for not. About también necesita un verbo con ing. Profesora, Lógicamente, profesora, disculpe, ¿siempre se utiliza el for con un verbo ing o solamente por este ejemplo nada más? No. Esto es gramática. Cuando for necesita un verbo, lo va a necesitar con ing. Eso es gramática. La preposición for, cuando necesita un verbo, lo necesita con ing. For not, verbo con ing. About, verbo con ing. Y para que tengas esta misma hilación, cuando comienza una oración, y acá te piden verbos, cuando una oración comienza con una oración, cuando el espacio en blanco, mejor dicho, está al inicio, y te piden un verbo, este verbo tiene que estar en ing, dependiendo del contexto. En su gran mayoría, acá en los exámenes, lo trabajan con verbos con ing. Cuando un verbo comienza la oración, la comienza con ing. Llámese a qué. Smoking. ¿Y por qué te toco ese tema? Porque, definitivamente, como te digo, hay un montón de puntos gramaticales, pero vamos a hacer, ya que está tocando acá este for, que es muy importante. Smoking is dangerous. A eso se refieren cuando el verbo comienza la oración, la comienza con ing. Pero ahí no dice fumando es dañino, no, ahí dice fumar es dañino. A eso me refiero. Cuando el verbo comienza, cuando te marcan así, te van a poner alternativa alfa, smoke. Alternativa bravo, smoked. Alternativa Charlie, smoking. ¿Te das cuenta? Entonces aquí es donde entra. Un verbo nunca va al inicio, porque no es la posición de un verbo. El verbo nunca inicia una oración,
porque esta está en afirmativo. En afirmativo primero viene un sujeto, luego viene el verbo. En este caso, smoking viene a ser un sujeto, no viene a ser un verbo, porque no está habilitado. Ahí no dice fumando, porque no tiene nada que lo ate para decir fumando, para tener traducción ando, endo. No está su auxiliar. Ahí no está en un tiempo gramatical. Ahí no está en una estructura gramatical. Solamente está como gerundio, que se necesita. Y cuando el verbo comienza al inicio de la oración con ing, tiene terminación ar, ¿no? Dependiendo del verbo. Por ejemplo, acá es fumar, es dañino. Eso es así. Por ahora, estas 4 posiciones que he visto en los del ing. Cuando tienen for en afirmativo, for en negativo, about, inicio. Es lo que he visto en los exámenes de ascenso. Recuerda, tú vas a tomar un examen de básico intermedio. Recuerda, y eso también ha venido en exámenes. Ya esas cuatro posiciones del ing, por si acaso. Obviamente con los ejemplos que poquito a poquito vamos sacando, con los simulacros, ahí ya vamos poniendo, ¿no? Pero ahí está, por si acaso. Por eso es for being. Y muy bien, tu respuesta es bravo, porque want to. Recuerda que después del to, el verbo viene en su forma simple. Ya está. Ahora sí, la 32. Charlie. Charlie, muy bien. Este es Charlie. Acá está el tiempo, miren chicos, acá está el tiempo. Acá te determinó tiempo. Ahí te determinó. Ese verbo te dio pasado. Este verbo te dijo que estás en pasado. Ya te determinó tiempo. Si la oración está en pasado, ya pues, todas se van. ¿Por qué? A ver, Katy, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? Vamos a ver por qué se van, pues. Para comenzar, nuestra respuesta es Charlie, correcto. I was not driving. Ya está, ahí está. Ahora, ¿por qué no es alfa? Porque no está dentro de un contexto, no tiene nada de gramática. O sea, no, esta no, para nada. Gramaticalmente no tiene ningún complemento, no tiene ningún contenido. ¿Por qué no es bravo? Porque la oración está en pasada. Y si está en pasado, eso está en presente. ¿Por qué no es delta? Porque tú estás en un pasado simple y la delta está en presente simple. Y ahí, ¿ves? Tu respuesta. Chequeaste el verbo. Exacto, eso es lo que tienes que hacer entonces. ¿Por qué decimos que son de 5 segundos? Porque es para que identifiques al verbo guía, auxiliar, palabra clave, esa te dio respuesta. Y para ir terminando, la 33. A ver, la 33. Voy a poner acá en mi cuaderno que hemos avanzado mira, ayer avanzamos hasta la número 19, creo. Hoy día has avanzado bien, Hoy día has avanzado muy bien. Alfa. A ver, vamos a ver. Muy bien. Simulacro alfa, correcto. Palabra conectora. Sí, este es un conector. While. Está conectando 2 tiempos, me imagino. Claro, acá tenemos un presente simple. Elizabeth. Claro, acá es el otro. Normalmente son conectores. Muy bien. Elisa, es lo mismo, es la misma oración. Muy bien. Mientras, ese while, todos esos son conectores. While. Excelente. Excelente. Hemos hecho hasta la 33 entonces. 33 del simulacro 4. Ya está. Excelente. Sí tienen bastantes dudas, chicos. Hay bastantes dudas. Hay algunos puntos gramaticales. Sí. Bueno, nos falta un poco en cuanto a gramática. Ahora, no puedo dejar de terminar esto porque tiene buena información. Cosa que ustedes van clarificando y van consolidando un poquito más. Puntos gramaticales. Excelente, excelente. Muy bien. Hemos llegado hasta la número 33 de este simulacro. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta, pregunta? Lo que sí tienes que comenzar a repasar son tus verbos en primera, verbos en segunda, verbos en tercera. Sobre todo estos de acá, los de tercera. Sobre todo esos. Terminamos esto y tenemos que sacar toda la gramática, absolutamente todo. Tienes que estar bien, tienes que conocer, acá hay cositas de que no están en las hojitas de colores, obviamente no están porque son puntos gramaticales pequeños y son, como se dice también, trampitas del inglés, ¿no? Trampitas del inglés. A ver, esa es una tarea, a ver, vamos a ver, quiero ver acá. La 35. Y nos vamos con la 35. Y la próxima clase les voy a preguntar en la 35. A ver, por favor, apunte la 35. ¿Por qué en la 35 la respuesta es Charlie? ¿Por qué dígame?
El family sí. My family is it. Ya, pero ¿por qué? ¿Por qué es con ese? Family Porque- hace sustantivo. Family, claro, pues family no es sustantivo colectivo, pues. Ahí no te dice que hay familias, ahí te dice que hay una. Family no hace sustantivo colectivo. Si tú quieres el plural de families, claro, es families. Esto es plural. Ahí está pluralizado. Acá no, pues acá es una sola. Entonces, si es una sola, ellos lo consideran como it. Gramaticalmente se considera como it, porque family no es sustantivo colectivo. Por eso que es con ese, aunque todos ponemos con alfa. Y está en examen, está en el examen de ascenso, ahí he visto como 3 de estos. Y ellos sí lo ponen de esta manera. Claro, pues porque es de esta manera, ¿ves? Family no es sustantivo colectivo. Ya, entonces, gracias por la atención. Gracias por la atención. Gracias a cada uno de ustedes.